Vamos a arrancar resolviendo este final teniendo en cuenta que lo hacemos como si fuera un repaso, es decir, no vamos a ver los temas de cero, sino que vamos a ir juntos repasando algunos aspectos que están buenos tener en cuenta al momento de rendir. Acuérdate que en el canal tenés todas las listas de reproducción de primer parcial, de segundo parcial y que podés encontrar los videos que necesiten explicando el tema exacto. No tenés que ver todo el video, sino simplemente lo que vos estás buscando. Y obviamente un me gusta, un compartir, un comentario me ayuda un montón para que YouTube siga eligiendo mostrarle mi contenido al resto de la gente que se suma a este canal. Este es un final que tomaron la semana pasada, la semana del 17 de julio. Sé que hay varias versiones dando vueltas de esto, elegí uno en particular, pero lo importante, como decimos siempre, es repasar y no aprender a resolver un ejercicio puntual porque eso no nos va a funcionar a nosotros. Como dato nos da la constante de los gases, el número de Avogadro, la conversión a UMAS, y fíjate que nos la está dando en kilogramos, ojo con esos, porque en general nosotros la estudiamos en gramos, así que a la menos 24 te queda en gramos o a la menos 27 en kilos, no es que esté mal. Por otro lado también nos da el pKw y nos aclara que nos lo da 25 grados centígrados, nos dice que es 14. Esto ya nos dice entonces que kW va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Por otro lado las da interconversión con las presiones, rarísimo porque estos datos no los suelen dar nunca, y aparecen después las masas molares de los átomos. Bien, tenemos bastantes datos entonces, no nos podemos quejar tampoco tanto. Arrancamos con el primer ejercicio y dice: recipiente contiene 3,25 gramos de óxido de nitrógeno. Se retiran 1,28 por 10 a la 23, a la 21, perdón, por 10 a la 21 moléculas del mismo. Indicar la cantidad de átomos de nitrógeno que permanecen en el recipiente. Bueno, vamos por partes. Nosotros tenemos un recipiente donde se colocan 3,25 gramos de este óxido de nitrógeno. ¿Sí? Tengo esto. Y me dicen que yo después de acá saco, retiro 1,28, dijimos por 10 a la 21 moléculas. Lo primero que yo podría plantearme es decir, bueno, a ver, un mol de esta sustancia, ¿sí? Lo que yo llamo siempre la tireta de equivalencias, equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y al menos, si esto es lo mínimo que tendríamos que plantearnos, poder tener, además, ahora calcular su masa. ¿Cómo la vamos a calcular? Yo lo voy a hacer con vos en muy bien directo. 16 por 2 más 14. Fíjate que ya me las dan redondeadas, entonces no me voy a asustar. Uso esto y estos son 46 gramos. Esto significa que son equivalencias, ¿sí? Un mol de esto equivale a esto y equivale a esto. Si conociera la densidad o el volumen, podría buscar el volumen molar. No lo tengo, no me interesa en este caso, pero al menos sí una equivalencia de lo que tenemos. Y acordate, como digo siempre, que yo de acá podría después decir 1 por 1 mol de átomos de nitrógeno, 2 por 1 mol de átomos de oxígeno y estos de nitrógeno. Si quisiera completarlo, ¿sí? Lo mismo con los átomos, multiplicaría el nitrógeno por 1, el oxígeno por 2 por la atomicidad y las masas diría, bueno, 14 gramos son las que aporta el nitrógeno, 16 por 2 son las del oxígeno. Acá hay algo clave, que a mí lo que me pregunta es cuánto queda. Me pide indicar la cantidad de átomos, ¿sí? Entonces me está pidiendo moles de átomos de nitrógeno que quedan. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que del total, ese total yo voy a tener, y fíjate que mantengo los colores, lo que saco menos, perdón, más lo que queda. Ese es el total, ¿sí? Lo que yo tengo, el total que va a ser igual. O sea, esto más esto tiene que ser igual a esto. Porque yo pongo esto, saco una parte, me queda otra parte. O sea, o lo saqué o me quedó. No hay otra alternativa. Lo importante acá es poder trabajar con las mismas unidades, ¿sí? Porque si yo trabajo en unidades distintas no voy a lograr nada. Entonces, como el ejercicio ya me pide en cantidad, después vamos a ver qué es cantidad de átomos de nitrógeno, pero me pide cantidad, yo lo que voy a hacer es poder pasar esto a cantidad.
¿Y qué hacemos nosotros? Podemos hacer regla de 3 o podemos decir que moles es igual a masa sobre masa molar. La masa me dice que son 3,25 gramos de este compuesto dividido los 46 gramos mol, y esto me va a dar a mí el número de moles que están presentes inicialmente en ese recipiente. Me dio un número horrible, que es 0,070652173. Estos son los moles totales. Después me dice que sacó 1,28 por 10 a la 21 moléculas. Bueno, yo lo que puedo tener en cuenta es decir que 6,02, ¿sí?, por 10 a la 23 moléculas son un mol de esto. Podría preguntarme cuántas moléculas hay, cuántos moles hay en estas moléculas, ¿sí? ¿Cuántos moles hay en estas moléculas? Eso es lo que me están preguntando entonces ahora para poder trabajar y vincularlo de esta manera. ¿Qué puedo decir yo? Si bien hay una formulita que yo puedo decir número sobre el número de Avogadro, saco el número de moles, también puedo hacer regla de 3. Antes usé la fórmula, ahora voy a hacer regla de 3 y voy a decir, bueno, si 6,02 por 10 a la 23 moléculas de este compuesto son un mol de este compuesto, 1,28 por 10 a la 21 moléculas son X. Hacemos la cuenta, ojo, cuando expresamos los cifras, la notación científica, ¿sí? Ojo cuando expresamos la notación científica, y a mí esto me da 2,12, 62, 4, 5, 8, 4, 7 por 10 a la menos 3 mol. Es decir, inicialmente tengo esto, le quito esto, ¿cuánto me queda? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer entonces ahora, porque yo lo que dije es, el total es todo, que lo llamamos lo rosa y lo verde. Yo quiero conocer cuánto es lo verde, entonces le puedo restar al total lo rosa. Como puedo copiar y pegar, me voy a valer de eso. Ustedes pueden hacer la cuenta en paralelo. Esto menos esto me va a decir a mí los moles de esto que quedan. Me encantaría tener un asistente que en este momento me esté haciendo las cuentas. Claramente eso no es posible. Y a mí me da esta cuenta 0,068525927 mol. Son los moles de esto que quedan. Pero no me pregunta esto. A mí me pregunta la cantidad de átomos de nitrógeno. Bueno, la cosa acá que es mirar. En un mol de esto, ¿qué decíamos antes? Yo tengo un mol de átomos de nitrógeno y 2 mol de átomos de oxígeno. Entonces, en este caso es el mismo número, porque la relación, fíjate que es, en uno de estos tengo uno de estos por la atomicidad. Si me pidieran la cantidad de moles de átomos de oxígeno y la cantidad de átomos de oxígeno, yo te hubiera preguntado eso, solo para dificultarlo un poco más, lo tendría que multiplicar por 2. ¿Cuánto nos va a dar este número? 3 cifras significativas. Estos ceros no cuentan. 1, 2, 3. Corto acá. Entonces esto nos va a dar 0,068 mol de átomos de nitrógeno. Y esta es nuestra respuesta correcta.
redondeada y con las 3 cifras significativas que estamos pidiendo, ¿sí? Que respondan siempre a lo largo del enunciado. Esto. Excelente. Ese es nuestro primer ejercicio. Pasamos al segundo y nos pide calcular la concentración expresada como porcentaje masa en volumen de una solución de ácido clorhídrico que tiene este pH. Nos aclara que está a 25 grados para que nosotros recordamos, ¿sí? Que el pKw, que también nos lo dice el enunciado, es 14. Si el P, yo tengo una solución de esto, ¿sí? Solo para ubicarnos en la palmera de donde estamos, es un ácido fuerte porque no me dice más nada. Perdón, acá. Algunos se asustó y se infartó por el camino. Tenemos esto, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que lo que va a estar pasando es que se va a ir disociando por completo. Como libera protones, a mí lo que me va a servir de esta situación es el pH. A mí me da el pOH en el enunciado, fíjate que me está dando el pOH, y lo que yo voy a tener que tener en cuenta, entonces puedo decir pH más pOH es igual a 14. Voy a restarle a 14, que es el pKw, el pOH, y voy a sacar entonces cuánto vale el pH. Esto es 14 menos 11,25. Esto nos da 2,75 el pH. Y acordate que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Esa es la definición. O sea que si yo en la calculadora paso esto para el otro lado, puedo calcular esto. Porque teniendo esto, yo voy a poder conocer entonces cuál es la concentración del ácido clorhídrico. ¿Cómo hacíamos en la calculadora? Acordate que shift, logaritmo, la inversa del logaritmo de menos ese valor. Y a mí entonces me da que la concentración de los hidronios es igual a 1,78 por 10 a la menos 3 y sale en molar. Que salga en molar, esto nos está diciendo a nosotros que son moles del soluto por litro de la solución. Si esta es la concentración de los hidronios, a su vez es la concentración molar entonces inicial de esta solución. 1,78 por 10 a la menos 3 molar. Y ahora yo tengo que pasar de moles por litro a porcentaje masa en masa. ¿Qué es porcentaje masa en masa? Acordate que es la masa del soluto cada 100 mililitros de la solución. Perfecto, yo tengo moles en litros. Si esto está en un litro, esto está en un litro, esto está en 1000 mililitros, yo puedo plantearme cuánto tengo en 100 mililitros, ¿sí? Estamos dando el final, vamos a asumirlo, regla de 3. Si esto está en 1000, ¿cuánto tengo en 100? Y hago esa cuenta. A mí me da 1,78 por 10 a la menos 4 y ya son moles, no es molar porque ya no lo tengo en un litro. Yo copié del enunciado de arriba, ¿sí? Del encabezado, las masas del hidrógeno y el cloro para que podamos sacar la masa molar, fíjate, del ácido clorhídrico, entonces nos va a dar 36,5 gramos sobre mol. Esta es la masa molar. Perfecto, y yo puedo entonces ahora pensar que moles es igual a masa sobre masa molar, por lo tanto, moles por masa molar, voy a sacar la masa que tengo. Esto ya lo tengo, dijimos, en 100 mililitros, acordate que hicimos la cuenta. Entonces voy a multiplicar esto por esto. Y directamente de ahí tengo esa masa. Esa masa a mí me está dando 6,49 por 10 a la menos 3 gramos. Como ya están estos moles en 100 mililitros, esto ya está en 100 mililitros, por lo tanto este valor es directamente el resultado por ciento masa en volumen. Si no te gusta la notación científica, puedes decir 0,12 y en el tercer lugar va esto.
¿Sí? Acá tenés entonces la respuesta correcta. O lo calculas de esta forma o lo calculas de esta forma. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras como lo expreses, te va a quedar el mismo resultado y es correcto y tiene entonces las 3 cifras significativas que nosotros necesitamos. Pasamos al siguiente ejercicio, nos dice que el éter etílico nos da la densidad y su fórmula molecular, es parcialmente soluble en agua, que nos da la densidad del agua también, que ya a esta altura estaría bueno poder conocerla y tenerla a mano, así como realmente saber cuánto vale. Ambas sustancias son líquidas a temperatura ambiente, nos está diciendo que va a mezclar entonces dos líquidos. Se agregan 45 mililitros de éter etílico a 300 mililitros de agua. La solución acuosa formada es tanto, calcular la masa de éter que queda sin disolver. Bueno, vamos a hacer como antes, vamos a traducir un poco esto. Yo tengo un recipiente donde estoy poniendo éter y estoy poniendo agua. Evidentemente, cuando se mezcla esto, me van a quedar dos fases. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que yo calcule la masa de éter sin disolver. Así que evidentemente a mí me va a quedar por un lado, una vez que mezclé esto, yo voy a lograr tener dos situaciones. Voy a tener éter sin disolver y voy a tener por otro lado acá una solución de agua y éter. Acuérdate que esto es un sistema homogéneo, este es otro sistema homogéneo, juntos son un sistema, vamos a decir, heterogéneo. Esta solución de éter y agua tiene una concentración que es 1,28% masa en masa. Acá hay algo importante, que es que yo tengo, ¿sí?, el volumen del éter, me dicen que son 45 mililitros, lo que yo estoy poniendo de éter, y me da la densidad, me dice que esta es su densidad, entonces yo voy a calcular la masa, porque siempre para sistemas materiales necesito trabajar en realidad con las masas, no me sirve solo trabajar con el volumen, entonces hago densidad por volumen, me va a dar la masa, voy a hacer este volumen por esta densidad, 45 por 0,7134, y fíjate que acá está en centímetros cúbicos, acá está en mililitros, pero es equivalente. Y esto a mí me da 32,103 gramos de éter. Este es todo el éter que pongo. Después me dice que pongo agua y que estoy poniendo 300 mililitros de agua. Lo mismo, lo voy a pasar, no necesito hacer la cuenta porque esto me va a dar que son 300 gramos de agua. Si necesitara la masa del sistema, yo podría sumar todo esto. Sí, no me lo pide, por ahora no lo necesito, pero es importante pensar que eso podría ser real y que lo podríamos llegar a necesitar en algún momento. Pero la clave acá está que todo el agua pasa a esta solución. Es decir, que en esta masa, en esta solución, yo tengo sí o sí 300 gramos de agua. Lo que no sé es cuánto éter tengo. Pero lo que yo sí sé es que acá, como tengo 1,28% masa en masa, es decir que tengo en 100 gramos de mi solución, tengo 1,28 gramos del soluto y el resto, sí o sí, es el agua. Entonces yo puedo hacer 100 menos 1,28 y lo que saco es la masa de agua que hay presente, que me dice que es 98,72 gramos de agua, o masa del solvente. Es decir, que yo sé que en esta masa de agua tengo presente esta masa del éter. Podría ver en esta masa de agua cuánto hay, ¿sí?, teniendo en cuenta esta relación. Apunto a eso entonces y digo, en 98,72 gramos de agua, yo tengo presentes 1,28 gramos del soluto, que es el éter. En 300 gramos de agua, ¿cuánto voy a tener? ¿Y por qué pongo 300? Porque yo entiendo que todo el agua quedó acá adentro, si no hay agua dando vueltas por otro lado. El agua que está ahí. Si no está ahí, no está en ningún lado. Esto a mí me da 3,88, un número casi 4, pero no es 4, no vamos a redondear tan asquerosamente, 9303 gramos. Este
es el éter disuelto. Es el éter que sí se logró disolver. Por lo tanto, si yo el éter total que tenía, sé que una parte se disolvió y otra parte queda sin disolver, si yo al total que tengo le resto lo que se disolvió, me queda sin disolver. Es similar a lo que decíamos antes. Si a la cantidad total que tenía de moléculas le resto lo que salió, me queda lo que queda en el fondo. Bien, vamos a eso entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar. Voy a decir tengo esto, que es lo que tengo inicialmente de éter, la masa, menos esto, tuki, y va a ser lo que me queda sin disolver. Vamos a ver eso cuánto nos da. Haciendo los cálculos con ustedes en vivo y en directo, ya les dije. 28,2132 plim 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 gramos. Si lo tengo que redondear a 3 cifras significativas, 28,2 gramos de éter sin disolver. Fíjate que en un ejercicio sencillo, es de las primeras tandas, y no te olvides también de estudiar punto de ebullición, punto de fusión. No te olvides de estudiar fórmula empírica, fórmula mínima, que son lo mismo. Si hay distintos videos para repasar esas cosas, tenerlas en cuenta porque podrían aparecer el día del examen. Vamos con este que fue el conflictivo de la fecha pasada, importantísimo que vos puedas estudiar todo lo que tiene que ver con TREPEV, con las fórmulas, las formas de las moléculas, con la geometría, todo eso, sí, la polaridad. Es importante que vos sepas mucho todo eso, video exclusivo de eso, hoy te pegas una maratón. Y acá me dice, proponer la fórmula de una molécula que sea polar, es decir, que sus vectores no están compensados, y que tenga geometría plana triangular. Bueno, vamos por partes. Si la geometría es plana triangular, me está hablando de la geometría molecular. Si la geometría es plana triangular, esta molécula entonces no tiene pares de electrones libres. ¿Cómo sé eso? Porque acuérdate que yo tenía 3 tipos de geometrías electrónicas: lineal, triangular y tetraédrica. Estas eran las geometrías electrónicas. Si no tenía pares de electrones libres, quedaban exactamente igual. En cambio, si la triangular tenía pares de electrones libres, yo lo que digo es, sin pares de electrones libres, con pares de electrones libres, la lineal siempre va a ser lineal. La triangular, si no tiene pares de electrones libres, queda triangular. Pero si tiene pares de electrones libres, esto se va a llamar angular. 0 y un par. Y con la tetraédrica nos pasa lo mismo. Si no tiene nada, se llama tetraédrica. Si tiene 1, se va a llamar piramidal, como el ejemplo, por ejemplo, del amoníaco. Y si tiene 2 libres, va a ser el angular, como el ejemplo del agua. Esto es como una especie de resumen, micro resumen, ¿sí? Pero también podés buscar, si querés, los apuntes que están digitalizados. Te voy a dejar el link más abajo. Bueno, por esto yo ya sé entonces que no tiene pares de electrones libres. Pero para que sea polar, no tienen que estar compensados sus vectores. Eso es lo importante. Que a mí me diga que es polar es porque yo te tengo que decir que su mu es distinto de 0. Bien, entonces tengo que empezar a pensar. El sodio ya lo voy a eliminar porque es un metal y estamos hablando de moléculas. Son covalentes, entonces el sodio, chao. Como átomo central, sí, podría pensar el nitrógeno, pero tiene 5 pares de electrones. Entonces, si yo los quiero empezar a acomodar, tiene 5, perdón, electrones en total. Entonces, si yo los quiero acomodar, sí, me va a terminar quedando este par de electrones libres acá, no me va a servir. Así que el nitrógeno, chau. El bromo y el cloro tienen 7 pares de electrones, no pueden ser átomos centrales porque le van a quedar pares de electrones libres sí o sí. El hidrógeno menos aún porque tiene 1, sí o sí vamos entonces al boro. El boro como átomo central, el boro es una excepción, tiene 3 electrones, se estabiliza con 6. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es ponerle acá. Y yo voy a tener que compartir, si por ejemplo, puedo poner 2 bromos y un hidrógeno.
No podría poner 3 bromos porque si no me quedarían los vectores compensados y eso no estaría nada bien. Y fíjate que acá los vectores me están quedando hacia allá y este. Sí, habría que chequear bien, pero aproximadamente sí, el vector va a quedar, o sea, va a quedar descompensado, sí o sí, yo estoy segura que no va a quedar igual. ¿Podría decir, por ejemplo, que esto es un cloro? Sí. ¿Podría poner acá un hidrógeno y un cloro? Sí. No hay problema. Lo que yo no puedo poner son 3 átomos iguales porque eso haría que mi molécula fuera no polar. Entonces, ojo, porque acá me pide fórmula y eso me pareció que fue... Había mucho espacio en ese ejercicio, entonces mucha gente hizo la Lewis, malísimo, te pedían la fórmula. Entonces, si te piden la fórmula solamente boro, bromo 2, por ejemplo, hidrógeno. Otro que podía ser boro, bromo, cloro, hidrógeno. Boro, hidrógeno 2, cloro. Boro, hidrógeno 2, bromo. ¿Sí? Fíjate que hay muchas combinaciones posibles, por eso dice la fórmula de uno y que contenga algunos elementos, no tenías que meter todos. Fundamental, estudiar acá polaridad, decíamos, ¿no? Punto de fusión, punto de ebullición, fundamental, pero el ejercicio Este ejercicio es muy simple, parece raro, pero es muy simple. Me dicen un recipiente cerrado y rígido de 2 litros de volumen. Esto es importante, lo voy a anotar. 2 litros de volumen. Se dispone una mezcla de 3 gases en equilibrio y me da estos gases. Me dice que tengo esto más esto, que me da esto. Y me dice cuál es la Kc, que es igual a 64. Estupendo. Me cuenta cuánto hay presentes. Y como ya me dice el enunciado que todo esto está en el equilibrio, ya está. Si a mí me dijera que alguno de estos gases me da el dato inicial, yo lo tendría que poner acá y tendría que ver hacia dónde va la reacción, ¿sí? Acordarte que sumo para el lado que apunta el desplazamiento de la reacción y entonces resto para el otro lado. Pero como acá me aclara que todos estos 3 gases ya están en equilibrio, listo, directamente yo voy a ir con esto. ¿Qué es lo importante acá? Tener en cuenta dónde está el error más común, que me dice que tenemos estos moles y estos moles, y a mí no me sirven los moles, necesito sí o sí la concentración molar. Pero como yo tengo esto, puedo entonces decir, estos moles están en 2 litros, en 1 litro cuánto, y esto me va a dar a mí 0,125 molar la concentración, 0,250 molar. Algo que también puedes hacer en este rato hoy es ver la lista de los errores más comunes, ¿sí? Que es común literalmente, donde es que la gente más se confunde y ahí por ejemplo pasa este tipo de cosas donde no tenés la concentración molar y la gente no se acuerda de calcularla y directamente trabajan, ¿sí? Con la sensación de asumir que esto es la concentración molar y en realidad no lo es. Entonces, ojo al piojo con eso, tener cuidado ahí y prestar mucha, mucha, mucha atención. Ahora que me está pidiendo a mí la cantidad, me está pidiendo entonces los moles que hay acá en el equilibrio. Bueno, primero voy a calcular la concentración y después saco los moles. Voy a plantear la Kc porque ya me está dando el dato. La verdad que este era un ejercicio muy favorable. Han habido ejercicios más difíciles, lógicamente. Bueno, tenemos este para disfrutar. Disfrutar en el sentido que es sencillo. Yo que quiero calcular esto. Voy a calcular primero la concentración y después voy a sacar entonces la cantidad. Voy a pasar multiplicando todo esto. Y esto me va a dar igual a esta concentración al cuadrado. Y voy a pasar después entonces la raíz cuadrada. Yo siempre despejo primero. Me parece que es mucho más sencillo. Y después en general reemplazo. Porque eso me ayuda mucho más. Bien, tenemos todos los datos, entonces solo es necesario meterlos, ¿sí? Tengo 64, que es la raíz, la constante. Tengo la concentración, ojo, que va acá al cuadrado, no me tengo que olvidar eso de ahí. Esto va acá por culpa de este 2. 64 por 0,125 al cuadrado por 0,250. Acordate que estamos usando estos valores. Y eso me da 0,25, le hago la raíz y me da 0,5 molar. Esto me quedó 0,500 molar.
Pero a mí me pide la cantidad, no me pide la concentración molar. Esto está en 1 litro y yo tengo 2 litros. Entonces si hago la cuenta, puedo decir, esto está en 1 litro, en 2 litros cuánto, y eso a mí me va a dar que la cantidad que hay presente es 1 mol. Y ojo acá porque la respuesta no es 1 molar, porque no estoy dando concentración, estoy dando específicamente cantidad. Me pide cantidad de sustancia, entonces cantidad son moles. Yo doy entonces 1 mol acá, la cantidad de el trióxido de azufre que estoy obteniendo ahí. Acordate entonces, dijimos que este 2 coeficiente estequiométrico implica con esto y que esto nada tiene que ver con lo que vemos en cinética. Ojo ahí, porque ahí cambia un montón. Bien, me dicen ahora, se dispone una solución acuosa de una cierta concentración, típico ejercicio de dilución, esperamos que aparezca, sabemos que suelen aparecer. Entonces tengo 125 mililitros, este es el volumen, de una solución de esto que tiene esta concentración y que se diluyen y lo lleva a un volumen final de 750 mililitros. Si estás acostumbrado a usar lo que llamamos la formulita de concentración por volumen igual a concentración por volumen, tenés que trabajar sí o sí, conviene que trabajes en concentración molar para calcular siempre los moles y no mezclarte por el camino. Si yo nunca la propongo porque en general me da mucho miedo que se confundan, vamos a ir a lo importante acá. Que es que es ir a buscar las moles o la masa del soluto. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo tengo acá, me dice que tengo 0,44 gramos del soluto en 100 mililitros de mi solución. Pero mi volumen real son 125. Voy a calcular la masa de soluto que tengo presente. Entonces voy a decir, si en 100 mililitros de solución tenemos esto, en 125 mililitros de la solución tengo X. Esa masa de soluto, lo importante de estos ejercicios es que esa masa de soluto, ¿dónde va a estar también? Lógicamente, va a estar también del otro lado, en la otra solución. Porque yo lo único que hice fue agarré esta solución, tuki, y le agregué agua. Lo único que yo agregué acá es agua. Por eso a veces la pregunta es, bueno, ¿qué masa de agua se agrega o cuánta agua se agrega? Yo tengo este soluto y este soluto sabemos que es esto. Y me pide, la pregunta a mí me están pidiendo es la concentración molar de los iones cloruro en esta solución. Podría sacar primero la concentración molar de esto y después ver qué relación hay con los cloruros. Están mezclándome electrolitos con dilución para que haga un ejercicio de solución bien potente, pero que es bastante sencillo. Bien, ¿qué es la concentración molar? Nosotros sabemos, sí, ya a esta altura, que es moles de soluto cada 1000 mililitros o por litro de la solución. Entonces tengo esta masa en 750, voy a calcular cuánto tengo en 1000 para después pasarlo a moles. En 750 mililitros tengo 0,55 gramos de soluto, en 1000 tengo X. Esa es la masa que voy a tener. Me da 0,74 gramos de soluto. Y ahora lo que voy a calcular es la masa molar. La masa molar del cloruro de calcio. También saqué del encabezado del final las masas para usar los mismos datos que ahí. Tenemos 35,5 por 2 más 40. Esto dio 111 gramos sobre mol. Esta masa está en 1 litro, por lo tanto yo puedo calcular los moles y puedo decir que N es igual a masa sobre masa molar, 0,74 gramos de soluto en 111 gramos sobre mol. Vamos a ver cuántos moles tenemos en ese litro, que ya sabemos que es 1 litro, porque ya lo calculamos. Número horrible, me da 6,67 por 10 a la menos 3 mol. O sea que mi solución, yo tengo la concentración de esta solución que es
6,67 por 10 a la menos 3 molar. Si nosotros miramos el cloruro de calcio, fíjate qué le va a pasar cuando se disocia, ¿sí? Lo veíamos mucho en electrolitos. Esto cuando se disocie, ¿qué me va a quedar a mí en agua? Me va a quedar calcio y me va a quedar 2 cloruros. Por lo tanto, por cada un mol de estos, yo tengo uno de este y 2 de estos. Entonces, la concentración del cloruro va a ser el doble. Teniendo en cuenta todo esto, la concentración molar de los aniones cloruros va a ser ese valor por 2, porque tengo el doble, y a mí esto me da que me da 0,133 molar. Esta es la concentración, entonces si no hice ninguna cuenta mal, no estoy en mi mejor momento físico hoy, pero quería dejar este video hecho. Entonces, esto, sí me pide la concentración molar de iones cloruro en la solución diluida. Y eso fue lo que nosotros calculamos. La clave de estos ejercicios, lo que está acá, es lo que aparece acá. Y después de acá yo ya tengo masa en este volumen y fue simplemente buscar la masa en 1000 y calcular los moles, como eran moles en 1000, eso es molaridad. Y esa molaridad es lo que después yo termino usando para poder calcular la concentración de los iones cloruro en la solución diluida. ¿Sí? Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Tenemos una reacción química, me dice se hacen reaccionar 20 gramos de una muestra que está impura con exceso de solución acuosa. Me da la ecuación, veo que ya está balanceada porque tiene coeficientes estequiométricos. El cloro producido es gaseoso, se recoge en un rendimiento tal de tal. Calcular la pureza del óxido sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 85%. Bien, yo lo que ya hice para anticipar es armé el cuadro. Este cuadro nos va a ayudar. A mí me dice ahora que lo que tengo es 20 gramos de esto que es impuro y no sé cuánto tengo de impureza. Si me lo dijera ya lo podría trabajar, pero no lo sé. Como me dice que hay exceso de ácido clorhídrico, me olvido del ácido clorhídrico directamente porque es un reactivo que va a estar en exceso. No me va a importar a mí entonces tenerlo en cuenta. Voy a poner acá exceso. Y la clave es lo que se obtiene de cloro, que me dice que el cloro se obtiene en un recipiente de 10 decímetros cúbicos a una temperatura de 22 grados centígrados y que ejerce una presión de 0,400 atm. Algo que es importante es que yo voy a trabajar sí o sí en Kelvin, así que voy a sumar 273, esto me da 295, acuérdate que estamos en gases. Y algo fundamental que me está dando acá es que el rendimiento de esta reacción es del 85%. Lógicamente, ¿qué me está pidiendo? La pureza de este ejercicio, desde ya. O sea, quiere la pureza de ese reactivo, sin duda alguna. Es un típico ejercicio donde yo voy a tener que ir bien hacia atrás. ¿Qué es lo primero que voy a calcular? Con P por B en RT, ¿sí? E insisto, esto no deja de ser un repaso, así que vamos a ir agilizando para que el video no se te haga eterno. Yo voy a calcular el número de moles. Voy a despejar, voy a pasar RT dividiendo para el otro lado, teniendo en cuenta que cuando los divido tengo que dividirlo en un paréntesis, porque si no me va a dividir por uno, pero me va a multiplicar por el otro y me va a dar cualquier cosa. Uso la constante 0,082, que también está en el encabezado, y a mí acá me da los moles del cloro que estoy obteniendo, me está dando 0,165 35 7585. Pero ¿qué pasa? Esto, y acá es la clave del ejercicio, si es lo fundamental acá, esto es lo que se obtiene en realidad porque el rendimiento es del 85%. Pero yo voy a poner reactivos no para obtener el 85%. Voy a poner reactivos para obtener todo lo que pueda obtener, es decir, el 100%, ¿sí? Entonces, este es el 85%, ya es el 85%. No le voy a calcular el 85% a esto, porque esto es lo que se obtiene. Y lo que se obtiene me está diciendo que es el 85% de lo esperado. Voy a calcular entonces el 100%. Es decir, cuánto yo esperaba obtener. Lo que obtuve en la vida real es el 85%. ¿Cuánto esperaba en la vida real? Puedo usar la fórmula si quiero, que es lo obtenido sobre lo esperado por 100. Puedo hacer una regla de 3, como cada uno quiera, ¿sí? Como cada uno quiera, le parezca. Yo prefiero siempre usar las fórmulas, pero acá esto es sin ningún problema.
Entonces esto lo multiplico por 100, lo divido por 85 y la posta es que yo en realidad entonces puse reactivos para obtener 0,1945386 mol. Estos obviamente son los moles de cloro. Esto es lo más importante de este ejercicio, ¿sí? El ir para atrás y qué hacer con ese rendimiento. Bien, tengo esto. Perfecto. Ahora yo lo que tendría que pensar es, bueno, si para un mol de cloro que obtengo necesito 87 gramos de esto, para obtener estos moles de cloro, ¿qué masa? Porque yo obtuve estos moles de cloro gracias a todo lo que reaccionó, que seguramente no va a ser 20 y va a ser menos. Ahora vamos a ir a ver eso. Entonces voy a decir, con un mol de cloro, yo necesito 87 gramos de esto. Por eso yo ya hice antes la tablita. Para estos moles de cloro, ¿qué masa necesito de esto? Y a mí esto me da 16,92483,525 gramos. Es decir, esta es toda la masa pura que existe. Porque si existiera más masa, yo hubiera obtenido más moles, que no obtuve. Es decir, puse esta masa pura fue la que logró reaccionar para esperar esto, pero como obtuve solo el 85%, aparece esto. Es decir, esta es la masa pura, esta es la masa total, con eso puedo sacar entonces yo la pureza. ¿Cómo hacíamos con eso? El porcentaje de pureza es igual a la masa pura dividido la masa total, que son los 20 gramos, por 100. Y esto a mí me va a dar entonces el porcentaje de pureza. A mí esto me termina dando, con las tres cifras significativas y ya redondeado, 84,6% de pureza. Hay una forma de comprobar estos ejercicios, es decir, que ahora yo digo, tengo 20 gramos a este porcentaje de pureza, ¿cuántos moles de cloro obtengo con el rendimiento del 85%? Primero sacarías esto, se supone que es lo esperado, y después estos son los moles del cloro que vos en realidad estás obteniendo, ¿sí? Entonces calculamos la pureza del óxido sabiendo que el rendimiento de la reacción era del 85%. Estamos casi terminando, vamos un poquito más. Me dice, se tiene una mezcla de argón y xenón en un recipiente rígido. Tengo un recipiente donde tengo metidos entonces argón y xenón. Me dice que la fracción molar del argón es igual a 0,125. Acuérdate que la fracción molar era la suma, ¿sí? Yo estoy considerando cuántos moles tengo de cada uno de los gases en la mezcla total y la suma de ellas me va a dar 1, así que si hago 1 menos 0,125, yo saco que acá tengo 0,875, es la fracción molar del xenón, porque sumadas sí o sí me tienen que dar 1. Me dice que la presión total del sistema es 6,90 torr. Y a mí ya me decía en el encabezado que una atmósfera son 760 torr, así que ya puedo pasar eso a atmósferas para tenerlo en atmósferas, que es lo que yo voy a necesitar. Qué números horribles que nos están dando las cosas, ¿eh? Pero no es porque está mal. O sea, ¿por qué no eligieron un número más copado? Voy a ir en contra de mi voluntad, 0,908 atmósferas, para que ustedes tampoco me odien. ¿Qué me pide? Me pide la densidad de la mezcla de gases. Si es la densidad de la mezcla, yo lo que necesito acá es la masa de la mezcla y el volumen. Ok, y la masa de la mezcla, ¿qué va a ser? La masa del argón más la masa del xenón dividido el volumen del recipiente. ¿Qué tengo que ir a hacer ahora entonces? Lograr conocer, por lo tanto, cuánto hay de argón, la masa, cuánto hay de xenón y ahí trabajarlo.
Bien, como tengo la presión total, lo que puedo hacer es con la presión total. Acá hay varias formas, ¿eh? Con la presión total y la fracción molar yo podría sacar la... Voy de vuelta. Con la fracción molar y la presión total yo podría sacar la presión parcial del argón. Teniendo el volumen, la temperatura y la presión, puedo sacar los moles. Eso es una posibilidad y está bien. Otra cosa que puedo hacer es, con la presión total, el volumen y la temperatura, sacar los moles totales. Y después vería decir, bueno, 0,125 es la fracción molar del argón, cuánto es con respecto a esto y saco los moles. Acordate que mol total por fracción molar me da los moles de ese gas. Y esa es otra posibilidad, ¿sí? Sin problema. Lo que quieras, como quieras, son dos maneras distintas de llegar absolutamente a lo mismo, porque estamos planteándonos de la misma manera ambas cosas. Bien, entonces voy a hacer, creo que la más larga para que te quede, la otra la podés plantear si vos querés. Podemos plantear, o directamente nos vamos con la más corta. Sí, porque la más larga es la más simple. La más larga lo que yo digo es, con esto y con esto hacemos la presión parcial, con la presión parcial sacas esto. Ven, termina siendo más o menos lo mismo. Estoy como pensando mientras lo hago, los leí todos, pero no los resolví para resolverlos en vivo y en directo con ustedes. Bien, vamos a sacar entonces la presión del argón, que es igual, dijimos, la presión total por la fracción molar. Entonces yo voy a hacer ese valor que me dio la presión en atmósferas por 0,125 y esto a mí me da 0,113486842 atmósferas. Es decir, es la presión directamente que genera el argón. Con esta presión, el volumen y la temperatura, yo puedo calcular entonces los moles de argón. ¿Sí? Vamos a meter todo en la calculadora. La temperatura está en 15, así que le vamos a sumar 2,73. Esto nos va a dar 2,88, si yo no me estoy equivocando. 2,88 Kelvin. Entonces tengo la presión por 420. Estoy usando, por las dudas, P por B, N por R por T. Y pasé esto dividiendo para el otro lado, ¿sí? Entonces tengo la presión, lo multiplico por el volumen y lo voy a dividir por 0,082 por 288. Los moles de argón a mí me dan 0,020 mol. Bien, y acá tengo distintas maneras. Puedo tener en cuenta, sabiendo los moles de argón, que son 0,020, ir a calcular cuántos los moles de xenón, o lo que también puedo hacer es decir, bueno, si la presión total es esto, la presión que genera el argón es esto, la resta es la presión del xenón. Entonces puedo calcular desde ahí, ¿sí? La presión del xenón, que hice la total menos esa parcial. 0,908 menos 0,113486842. Saco la presión del xenón. Esto me da 0,794513158. Algunos estará preguntando, ¿y no podíamos, por ejemplo, a la presión total multiplicarla por esto? Sí, también era otra posibilidad. Y de acá voy a sacar los moles del xenón, porque yo tengo que apuntar en algún momento a calcular la masa de cada uno y después tener el volumen. Esto por el volumen, dijimos, dividido 0,082 por la temperatura, que es 288, si no hicimos mal la cuenta, espero que no. Esto a mí me da 0,141 mol. Perfecto, tenemos esto. Lo que no tenemos ahora son las masas. Yo lo que voy a hacer es, acordate que N es igual a masa sobre masa molar, así que con esas fórmulas voy a calcular la masa de cada uno directamente, pero vamos a ir a buscarlas porque no las copié. Acá nos la da la masa del xenón 131, la masa del argón 39,9. Perfecto. La masa del xenón dijimos que era 131, así que voy a multiplicar 0,141 por 131
y esto me da 18,471 gramos. Y 39,9 era la masa del argón, que la voy a multiplicar por 0,020, que son los moles, y esto me dio 0,798 gramos. Bien, hago la masa, entonces quiero calcular la densidad de la mezcla, habíamos dicho, vamos a hacerlo en rosa como arriba. Densidad de la mezcla es igual a, voy a sumar, son números rarísimos, espero que esté bien, ténganme amor y misericordia si me equivoqué en alguna cuenta. Y esto dividido 420 me da 4, directamente ya simplificado, ¿sí? 4,59 gramos sobre litro. Y si te gusta más, y fíjate que es como nos lo pide, gramos sobre decímetros cúbicos. Dice 4,59 gramos por a la menos 3. Acordate que son todos sinónimos, ¿sí? Son todas equivalencias. ¡Tarán! Listo el pollito. Hay distintas formas de calcular este tipo de ejercicios, de resolverlos. Bueno, yo elegí una, insisto, no hay distintas maneras. Lo que sí estaría mal era usar esa ecuación que dice, vieron que ustedes hacen de P por B, N por R por T. Después de esto lo pasan P por B. Muchos hacen esto, más, no digo que todos, masa por masa molar. Entonces terminan diciendo, bueno, P por la masa molar es igual a la densidad por R por T. Esto estaría mal porque la masa molar tienen dos gases y no pueden hacer nada ahí. Eso sí es lo que estaría mal. No tomaron cinética en este final, es una pena porque es re fácil, tenés que practicarlo, no lo olvides. Me dice que el aluminio, 3 más, y uno que no conozco y que es 14, son isóbaros, ¿sí? Me dicen que esto va a tener un Z, protones, neutrones y electrones. Me dice que tiene 13 neutrones, ¿sí? Y nada más. Si vamos a la tabla periódica, el A no aparece, el Z del aluminio es 13, los protones son 13 y los neutrones no lo sé y los electrones acá tampoco. Los podría deducir, sí, serían 10 porque, fíjate, 13 protones tiene 10 electrones y por eso tiene esta carga. Acá me están dando el Z, este es el Z, 14. Por lo tanto, yo puedo saber entonces que 14 van a ser los protones. Como no tiene carga, 14 son los electrones. Y si yo sumo esto más esto, saco el A. Isóbaros, que era justamente esto, que tienen el mismo número másico. Acordate que el número másico, ¿sí?, no aparece en la tabla periódica, lo tengo que calcular sí o sí. Y ahora me están pidiendo a mí el número de neutrones de esto. Y fíjate, tengo 27 y tengo 13, los puedo restar. Yo hago esto y los resto. Esto me daba 14. Entonces A, los neutrones de aluminio son 14. Ojo que no pongo 3 cifras significativas porque el aluminio no puede, los neutrones no pueden ser 14,1, 14,3, 14,8, son 14 y nada más que 14, ¿sí? No tengo otra posibilidad. Eso por un lado, y ahora me pide la configuración electrónica de X. Esto es un ejercicio random que apareció por ahí, random, que nadie se lo esperaba en el final y era bastante sencillo. Tengo que acomodar 14 electrones, porque no me dice ni un anión ni un catión, directamente 14 electrones. Bueno, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. ¿Sí? 14 electrones. Esta es la configuración electrónica. La externa es el último nivel ocupado. Tuki, tuki, tuki. Esta es la configuración electrónica externa. Directamente, mirá. Muy simple, muy rápido. Lo que pasa es que obviamente a esta altura del final muy pocos repasan este tema. Por eso en las clases de repaso vinimos trabajando mucho con esto, ¿sí? Último ejercicio, agotadísima estoy, me imagino que vos también. Nos dice que tenemos, ojo al piojo, un ácido que es HX, este lo hicimos en una de las clases de repaso presencial, este ácido
que es 2 por 10 a la menos 2 molar. Tenemos otro que me dice que es 5 por 10 a la menos 3 molar. Me dice que el pH de ambas es 2,30 y me pregunta si alguno de los ácidos es fuerte. Bueno, vamos a lo importante. Si este ácido fuera fuerte, yo lo que tendría es que esto sería así. Por lo tanto, esto me quedaría el hidronio más su base conjugada, y si este fuera fuerte sería algo parecido. El hidronio más su base conjugada. Y si esto fuera fuerte, inicialmente yo acá tengo 2 por 10 a la menos 2 molar. No tengo nada y no tengo nada. Al final de acá no tengo nada, el agua nunca me importa acá. Y acá tendría 2 por 10 a la menos 2 molar, y acá también. ¿Sí? Ojo, porque este ejercicio te pide que justifique su respuesta al dorso. Por eso estamos haciendo toda esta cuentería y todo esto acá. Bien, yo podría entonces calcular qué pH esperaría con esto. Y podría plantear lo mismo acá y ver qué pH esperaría. Y a su vez podría ver con este pH qué concentración de iones hidronios a mí me aparecen, ¿sí? Acuérdate que el pH es igual a menos logaritmo de los hidronios. Podría calcular entonces yo de acá esto. Entonces vamos por partes. Vamos a plantear esto también. Acá. Inicialmente, final, yo acá tengo 5 por 10. Ojo que no es que va a ser el más concentrado ni nada de eso, es una cuestión de calcularlo. A veces nos mareamos y decimos, ¿será que es el más concentrado? No tiene nada que ver con eso. Che, la garganta posta ya no me está dando más. Vamos acá, esto y esto. Entonces vamos a calcular, por un lado, qué pH yo esperaría si este es un ácido fuerte. Voy a hacer menos logaritmo de esa concentración. Y me dice que esperamos un pH de 1,70. Ahora voy a hacer el menos logaritmo, ¿sí?, de 5 exponente a la menos 3. Tarán, esperamos un pH de 2,30. Y a su vez voy a sacar esto. Voy a hacer shift logaritmo de menos 2,30 y obviamente me tiene que dar aquello. Y esto me da 5,01 por 10 a la menos 3 molar. Fíjate esto entonces. Como esta concentración de hidronios es esta concentración de hidronios, y como el pH que yo espero de este ácido es el mismo pH que tiene la solución que a mí me están diciendo, este es un ácido fuerte, porque todo lo que yo tenía en el ácido se disoció en hidronios y me genera ese pH obtenido. Acá, ¿qué me pasó? Evidentemente no se disoció todo, porque solo se va a disociar esto. O sea que evidentemente este es un ácido que va a ser débil. ¿Por qué? Porque no se está disociando por completo. ¿Cómo sé que no se disocia por completo? Porque para generar este pH, que yo sé que eso es una realidad, este pH está dado por esta concentración de hidronios. Es decir, que en el equilibrio yo no voy a tener 2 por 10 a la menos 2, sino que voy a tener este valor. Como este valor no coincide con esto, este ácido no se disocia por completo. Por lo tanto, este ácido entonces va a ser débil. Esto ya no cuenta porque es débil. Y este es un ácido que entonces es fuerte. De este ácido espero una constante y este ácido no. Algo importante, hay varios ejercicios de repaso que también puedes tener en cuenta, donde comparamos dos ácidos con respecto a sus constantes y decimos, bueno, a ver, en función de mayor sea el valor de su constante, va a ser mayor la acidez de ese ácido, mayor la fuerza ácida. ¿Sí? Importante ir repasando otras cosas. Espero que te haya servido. Soy Belu de Química con Belu. Me encontrás en Instagram también. Le podés contar a todo el mundo que hago estos repasos y estos videos, porque eso es lo que a mí me ayuda a seguir creciendo. Y lo que hago también es ayudarte a entender y a probar química mientras vos estás cursando tu ciclo básico.